Nuestro programa se llama Especialización en Estadística Aplicada. El 27 de junio del año anterior recibimos la renovación de nuestro registro calificado. Digamos que en el año 2012 nos dieron la aprobación de nuestro primer registro por 7 años y en este año 2019, ¿qué pasó? Nos tuvimos que hacer el trabajo para renovación. Nuestro programa cuenta con 25 créditos y estamos funcionando desde el año 2007. Fíjense, en el año 2007 nosotros tuvimos 3 cortes, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011. Este programa lo hicimos en convenio con la Universidad del Norte. Ya después del año 2012 que recibimos nuestro registro calificado, comenzamos a funcionar en la corte 2014, 2015, 2017, que eran cortes propias. Bueno, nuestro programa cuenta con tres ciclos, un ciclo de nivelación, un ciclo de formación investigativa y un ciclo de formación básica. Y la suma de los créditos nos da un total de 25 créditos. Sabemos que en la página aparece mucha información. Estos son los cursos que vemos por semestre. Tenemos un curso de computación estadística, uno de cálculo de álgebra lineal, un curso de métodos estadísticos, un curso de los lineales, un curso de análisis de datos, de diseño de experimentos, y cursos que tienen que ver con lo que hoy llamamos Big Data, ¿verdad? O, bueno, ciencia de los datos. Para los muchachos que están interesados, mire, hemos tenido diversidad de profesionales trabajando con nosotros, hemos tenido contadores públicos. Dime. Perdón, lo interrumpo. Las diapositivas no se están, únicamente estamos en la primera. Están congeladas. No bueno. Veo que está hablando de otras que no aparecen en la pantalla. Para que verifique. Sí, bueno, yo aquí las tengo que se mueven. No sé si alguien más me puede verificar diferente tuyo que las diapositivas se van moviendo unas con otras. Profesor, sí, no se están moviendo. Bueno, el profesor Muñiz sí me dice que sí se están moviendo. Bueno, no están listo. Cambiando. No están cambiando. Nada, no se mueve. Bueno, entonces no se mueven por allá. No sé qué otra manera tendríamos de presentar. Una opción ahí para poder avanzar en las diapositivas. Ahí donde está el 01, 02. Sí, ahí es donde estamos haciendo que avancen. No sé si así se ve que avanzan. ¿Así se ve que avanzan un poco? No, es que veo, ahora sí. Ahora sí. Bueno, porque le quité la presentación completa. Bueno, listo. Entonces, les comentamos. Bueno, lo que les comenté prácticamente lo mismo que se ve en la diapositiva. Les quiero comentar solamente es que hemos tenido muchísimos participantes de diferentes profesiones. Hemos tenido economistas, contadores públicos, ingenieros industriales, ingenieros químicos, licenciados en matemáticas, contadores, psicólogos, médicos, odontólogos, psicólogos, ya dije psicólogos, y politólogos. O sea, hemos tenido el programa, digamos que en ese aspecto ha ofrecido a todos los participantes de las diferentes profesiones, digamos, la oportunidad de poderse capacitar en las estadísticas. O sea, la estadística es un área que es transversal a todas las profesiones. Y hoy en día es una necesidad evidente que se tiene porque el mundo avanza muy rápido y hay una cantidad de información que se requiere analizar, tomar decisiones y cosas por el estilo. Entonces están los médicos, los psicólogos, los politólogos, los ingenieros, los matemáticos, los físicos, los geólogos. Toda la gente necesita, digamos, un entrenamiento en estadística. Y nuestra universidad tiene esa capacidad para ofrecerle
eso a nuestros estudiantes. Contamos con docentes muy bien preparados porque estamos funcionando desde el 2007 hasta el 2020, o sea, durante 13 años hemos estado funcionando con la especialización y hemos tenido muy buenos resultados. Nos acompaña el profesor Domínguez, Andy Domínguez, que nos va a hacer una pequeña disertación de un área bien importante que es ciencia de los datos, y yo lo invito a que tome la palabra en estos momentos. ¿Puedes compartir tu pantalla, Andy? Ok, profe. Voy a compartir aquí una breve lámina que preparé para guiar la presentación. Permítanme un segundo. Entonces, aquí me devuelvo a la 1. Como decía el profesor Julio, yo trabajo en esta área que denominamos ciencia de datos. La idea, en términos muy generales, de la charla de hoy es hablar un poco de lo que significa la ciencia de datos, cuáles son los usos que le damos y las aplicaciones que está teniendo toda esta área dentro de la estadística, no solo en la industria, sino también en la misma academia, a nivel de investigación. Mostraremos, al inicio intento mostrar como la evolución de lo que podríamos denominar hoy en día ciencia de datos. Es como la perfección que ha tenido el conocimiento clásico o los métodos clásicos de analizar datos, de la estadística clásica, y cómo alimentado a partir de otras áreas del conocimiento, como son las ciencias de la computación, el mismo desarrollo tecnológico, podemos hacer uso de estas herramientas para hacer análisis de datos mucho más robustos. Voy a tratar como de diferenciar o de no diferenciar, más bien a complementar de por qué el conocimiento estadístico es supremamente valioso para hacer análisis de ciencia de datos. O sea, aplicar métodos científicos modernos para extraer nuevos conocimientos en grandes volúmenes de datos. Vamos a mirar, como comentaba, algunas aplicaciones y unos usos de esta área, y al final muestro algunas investigaciones particulares que estamos llevando a cabo con varios estudiantes de posgrado en la universidad, en toda esta área de ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial. ¿Ok? En esta lámina se muestra de manera un poco amplia lo que ha sido el recorrido del análisis de datos, ¿cierto? Entonces, la estadística, que es la última línea que se va aquí, esta línea del tiempo, parte por allá del siglo XIX, donde se dan los primeros avances teóricos en la teoría de la probabilidad y los teoremas de Bayes, y más adelante los modelos de regresión, ensayos de hipótesis, etc. Digamos que si uno mira la estadística aislada, uno debería seguir esta línea, estudiar solo esta línea esta última línea que está en rojo, ¿sí? Pero paralelo a lo que ha sido esa evolución del análisis de datos, de la estadística como métodos que nos permiten analizar, recolectar, procesar, inferir a partir de datos, si uno mira la evolución paralela que han tenido otras disciplinas del conocimiento, como la matemática misma, como el desarrollo tecnológico, y una que es bien importante para entender esto, que es la ciencia de la computación, al final van a converger en unas necesidades que comparten ambas, ¿sí? Entonces, digamos que la ciencia de datos es la convergencia de lo que ha sido distintas disciplinas del conocimiento, desde la matemática, la estadística, por supuesto, pero también la ciencia de la computación. Esta parte a la cual hemos llegado, que hemos denominado ciencia de datos, no es más que un conjunto de métodos algorítmicos, porque hacemos uso de computadores, tecnológicos, porque hacemos uso de infraestructura para analizar estos datos, de matemática, porque requerimos nuevos métodos y técnicas robustas, geométricas, por ejemplo, para visualizar estos datos, pero por supuesto que requerimos también técnicas para procesarlos en distintos niveles, y esas técnicas nos las provee esta área del conocimiento, que es la estadística. Entonces, la ciencia de datos
No hay una definición unánime hoy en día, pero sí tenemos una idea muy clara de lo que hace y cómo se hace ciencia de datos, y a qué podemos llamar ciencia de datos y a qué no podemos llamar ciencia de datos, ¿sí? Entonces, la ciencia de datos son métodos científicos para analizar datos que pueden ser datos en volúmenes pequeños o pueden ser en volúmenes inmensamente grandes, pero apoyados en otras áreas, o sea, apoyados en herramientas propias de la computación, en algoritmos de aprendizaje, con machine learning, en herramientas tecnológicas, de arquitectura tecnológica, hardware, necesitamos muchas, por ejemplo, la nube también nos sirve como una alternativa para analizar volúmenes de datos, o infraestructura física, o sea, recursos, computadores instalados en las compañías o servidores clásicos en instalaciones físicas también. Entonces hemos llegado a esta área bastante compleja, porque convergen muchas disciplinas y tal, y lo otro que denominamos ciencia de datos. ¿Por qué la ciencia de datos ha cobrado hoy en día, digamos, mucha importancia? Porque hoy, gracias a ese mismo desarrollo tecnológico y a los dispositivos que todos tenemos, desde celulares, tablets, computadores, sensores, podemos recolectar, podemos almacenar infinidades de datos. Datos de todo tipo, de toda una variedad, desde mensajes de texto venidas de estas redes sociales hasta formatos de audio. Por ejemplo, en el mismo WhatsApp podemos enviar audio, o a través de una llamada telefónica en atención al cliente podemos también podemos procesar esa señal de audio como una nueva fuente de datos, ¿sí? Podemos tener también imágenes que se postean en estas redes sociales, o datos que dejamos en las diversas aplicaciones que tenemos en los celulares, aplicaciones de deporte, aplicaciones de GPS. Entonces, digamos que los dispositivos móviles que tenemos y los sensores que hoy en día podemos disponer en compañía nos llevan nos llevan a una fuente rica de nueva información, y esta nueva información es supremamente compleja de analizar por la misma naturaleza en que está registrada estos datos. Es decir, hay una diversidad y una variedad en las mismas fuentes de datos. Tenemos datos numéricos, tenemos mensajes de texto, o sea, lenguaje natural, también tenemos audio, tenemos video, tenemos imágenes, tenemos emoticones a partir de los mismos mensajes o de mensajes en Twitter, comentarios que hacemos en todas estas plataformas. Y todo estos nuevos formatos de datos exigen o nos ha llevado a la necesidad de que debemos contar con nuevas herramientas científicas para poderlos procesar y extraer insights allí que permitan agregar valor al negocio, o a lo que se dedican en distintas las compañías, ¿sí? Entonces, la ciencia de datos permite eso. La ciencia de datos, digamos, muy diferente a la manera clásica como se procesan los datos, o lo que ha sido el análisis clásico de la estadística, plantea una perspectiva mucho más enriquecedora y mucho más interesante, porque integra nuevos conocimientos para analizar esta nueva variedad de datos, pero grandes e inmensas cantidades de datos, ¿sí? Entonces, hay muchas perspectivas que nos ofrece todo este nuevo enfoque. Uno que es la perspectiva que llaman Data Driven Science, que aquí parte un poco se diferencia un poco en la manera como se ha venido analizando datos históricamente. Digamos que anteriormente uno lo que hacía era plantear hipótesis de cómo se comporta cierta variable de interés, y basado en esas hipótesis, si cumple esos supuestos, yo tomo un modelo probabilístico, un modelo estadístico, y puedo describir y explorar esta variable de interés, puedo hacer pronósticos, etc. Esa perspectiva ha cambiado, esa perspectiva de análisis de datos ha cambiado un poco. Este Data Driven Science es, más bien, no hagamos supuesto de los datos, dejemos que los datos narren o nos conduzcan a descubrir lo que ellos ocultan en sus mismas relaciones internas, ¿cierto? O sea, dejemos que hablen los mismos datos.
¿sí? Y nos muestren cuáles son sus relaciones y sus patrones ocultos, ¿sí? Ahora, para eso, para esa perspectiva de datos, que es bien interesante porque no asume supuestos a priori, yo no estoy suponiendo nada a priori acerca de los datos, es bien interesante porque nos lleva a explorar nuevas áreas del conocimiento. Necesitamos algoritmos que nos permitan entrenar esas máquinas o esos programas para extraer esas relaciones ocultas que hay en esos datos. Y eso es lo que se denomina Machine Learning. Machine Learning es la parte más algorítmica de la ciencia de datos. O sea, son algoritmos que nos permiten clasificar, que nos permiten pronosticar, hacer pronósticos, que nos permiten que los datos aprendan por sí mismos y a partir de ese aprendizaje nos permita extraer insight o extraer valor a partir de ello, ¿sí? Valor para la compañía. ¿Qué más, digamos, plantea esto de la ciencia de los datos? Que nos pone en una mirada muy contemporánea y es que todo problema requiere de muchas miradas, o sea, de una interdisciplinariedad. En ciencia de datos tenemos que tener una idea muy clara de lo que queremos hacer y por qué lo que queremos hacer. Es decir, tenemos llevado esto a un contexto industrial, tenemos que tener muy claro cuál es el core del negocio, a qué punta el método que yo quiero implementar y el algoritmo que quiero implementar, cómo genera valor en la compañía estos métodos, ¿sí? Entonces nos exige eso, pero también nos exige pues conocimiento técnico de otras disciplinas, como son ciencias de la computación, algoritmos y demás. Y por supuesto, nos permite meternos dentro de la estadística e ir un poco más allá del simple análisis exploratorio y descriptivo. O sea, nos permite profundizar en qué modelos, de acuerdo al tipo de dato y a la naturaleza del dato que yo tengo, es el método indicado para extraer, para implementarlo en un modelo de Machine Learning y poder extraer valor allí, ¿sí? Y la otra es que debo tener conocimiento, si bien no amplio, pero sí un conocimiento generalizado, si bien no un conocimiento detallado, pero sí generalizado de las tecnologías en las cuales se corren estos modelos, ¿sí? Las tecnologías de Big Data. Big Data hace más referencia a la manera como se han generado los datos. Es decir, si los datos se generan con unas características bien definidas como lo que llaman el volumen, es decir, a grandes volúmenes de datos, la velocidad en que se generan esos grandes de datos son muy pequeñas, es decir, en cada segundo se están generando millones de datos y además el procesamiento, ¿cierto? Por ejemplo, el almacenaje que requieren estos volúmenes de datos, para eso necesito una infraestructura para poderlo recolectar cada segundo. Todo ese conocimiento de la infraestructura que yo necesito para poderlos capturar, para poderlos extraer, para poderlos solicitar, es lo que denominamos Big Data. La diferencia entre ciencia de datos es que la ciencia de datos se vale mucho de la estadística, en parte de las ciencias de la computación, para extraer insight en esos grandes volúmenes de datos, apoyados pues obviamente en esas tecnologías, ¿sí? Entonces, bueno, esa es como en términos muy generales lo que quiere decir la ciencia de datos. O sea, es una intersección entre muchas áreas del conocimiento, pero la estadística es muy importante por lo siguiente. Muy importante porque para alimentar estos algoritmos de aprendizaje o de machine learning se requiere tener un conocimiento muy fuerte de la estadística. O sea, lo primero que uno hace antes de implementar en cualquier modelo de machine learning es tener muy claro, hacer un análisis exploratorio y descriptivo de los datos que yo tengo ahí a la mano para identificar unos primeros comportamientos de los datos, ¿cierto? Entonces necesitamos estadística descriptiva. Esto es lo que se ve en cursos como estadística clásica descriptiva.
necesitamos también tener herramientas dentro de la estadística de lo que se conoce como diseño de experimento. Si se diseña una nueva línea de producto, necesitamos diseñar estos experimentos que nos permitan recolectar estos datos. Para eso necesitamos tener conocimientos de muestreo. Tenemos que preguntarnos también cómo vamos a recolectar esos datos, estandarizarlos, y toda esa teoría de diseño de experimentos. También es bastante valiosa para el rol de la ciencia de datos, ¿no? Para el científico de datos. Teoría de la probabilidad, por supuesto, o sea, debo estar familiarizado con los distintos modelos de probabilidad. Si yo cojo mis datos y los grafico y vemos qué modelos se ajustan mejor a estos datos que tengo, qué distribuciones se ajustarían mejor. Esto del pensamiento bayesiano también es muy importante, ¿sí? O sea, de conocer probabilidades condicionales. Muchas veces los datos se generan condicionados a ciertos eventos que han ocurrido en el pasado. Ese pensamiento fundamentado en estos teoremas de Bayes nos permiten tener como una visión mucho más detallada del análisis que quiero implementar posteriormente. ¿Qué más se puede profundizar? Podemos también profundizar en una especialización como esta, los distintos hipótesis que yo puedo plantear y contrastar estadísticamente. Esto es importante también porque es una manera de alimentar los modelos, ¿sí? Esta última parte es fundamental, pero está bastante conectada con algunos algoritmos de Machine Learning, como son los modelos de regresión. Entonces, si tengo estos datos cualitativos, datos cuantitativos, debo también ser capaz qué modelo es el indicado para hacer pronósticos de esa variable particular, ¿sí? Entonces, modelos lineales o modelos no lineales de regresión. Este conocimiento también va a ser muy importante para integrarlos en estas plataformas analíticas y de ciencias de datos, ¿sí? Entonces, aquí está claramente la conexión entre la estadística como, digamos, como input, como entrada, o que alimenta todos estos modelos de Machine Learning que se aplican en ciencia de datos. Ahora, ¿qué usos o aplicaciones se le ha dado a todo este conocimiento que yo he tratado de mostrar de manera muy general? Esto se ha aplicado en muchos sectores industriales, ¿sí? Pero estos son los usos o las aplicaciones más comunes que uno hace de estas técnicas de ciencia de datos. En segmentación, por supuesto que sí. Entonces yo, digamos, como a uno le encantaría, por ejemplo, que el recibo del agua o de la luz lo tarifaran de acuerdo a las particularidades propias del consumidor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí están todos esos consumidores, ¿no? Todos los consumidores de agua, de energía eléctrica, a partir de los datos de consumo de cada uno de ellos, yo puedo elaborar agrupamientos o clustering, de manera de que, de acuerdo a ese comportamiento, puedo identificar claramente puedo identificar como patrones similares, y a partir de esos patrones similares podría ofertar productos mucho más dirigidos a esa población, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso sería espectacular que yo caería, por ejemplo, en ese grupo del consumo del agua, en el grupo de edad menor a 40 y pico de años, con unas necesidades de consumo bien particulares, muy distinta a un grupo de una persona de 60 años con otro perfil de consumo, en donde habitan 6 personas. Es decir, a partir de esos datos de consumo se pueden crear segmentos, y a partir de esos segmentos se pueden direccionar, en este caso, tarifas, asignar precios tarifarios. Oh, pero ese es tan solo un ejemplo. Marketing, pues esta es una de las aplicaciones más importantes de segmentación. Y más porque cada uno de estos individuos tiene dispositivos móviles. Entonces, puedo también alimentar con fuentes de datos alternas que dejan la trazabilidad
en estos dispositivos móviles o en redes sociales que pueden enriquecer mucho más esta segmentación de los clientes. Ahora, otra aplicación amplia que ha tenido esto es en esto que se denominan de descubrimiento de patrones novedosos. Entonces, yo puedo, en el caso financiero, por ejemplo, de los bancos, a partir del extracto, simplemente del extracto bancario, puedo fácilmente, aplicando un algoritmo allí de búsqueda de patrones, identificar en qué gastan mis clientes del banco, ¿cierto? ¿Por qué gastan? Cuánto gastan y en qué lo gastan, o incluso pronosticar, basado en ese nuevo conocimiento que encuentro en ese patrón muy claro de consumo, puedo adelantarme y anticiparme, decir, por ejemplo, si consume alcohol, cuántas botellas de whisky va a comprar en una época como Navidad. Puedo anticiparme de eso en lo que ha sido la historia de ese cliente, ¿cierto? Puedo crear unos perfilamientos muy definidos. El siguiente paso es precisamente eso. Esto va muy de la mano de los dos anteriores, lo que llamamos el profiling o el perfilamiento de los clientes. Son técnicas que se basan en lo anterior, en la segmentación y en el descubrimiento de patrones, pero es un poco más detallado. Sí, parte de la premisa de que cuando más conozcamos al cliente, pues será mejor y será más fácil identificar cuáles son sus necesidades y por tanto será mucho más fácil el ofertar o el dirigir productos muy puntuales, casi que únicos a esa persona, muy personalizados. El advertising hace mucho de esto. O sea, todo esto de las del mundo de la publicidad digital se vale mucho de ciencia de datos para poder y llevarle la publicidad que mi potencial comprador quiere escuchar y quiere ver, ¿sí? Eso se hace con algoritmos, obviamente con algoritmos de descubrimiento de patrones, con algoritmos de segmentación, de clustering. También se hace con técnicas de estadística, con regresiones. Entonces, detrás de esto siempre está la estadística para hacer este tipo de cosas. Otras aplicaciones que está teniendo bastante auge es lo que llaman el análisis de consumo o el análisis de canasta de compra o el shopping basket. Entonces, no todo, digamos que hay productos que no se venden, que no se pueden vender juntos, ¿cierto? Entonces, las plataformas de e-commerce, de comercio electrónico o estas distribuciones de estas grandes superficies que tienen plataformas online donde comercializan sus productos, uno a partir del seguimiento de esos clientes que compran, donde dan clic, qué páginas visitan, a partir del historial de sus cookies, a partir del historial de navegación, yo puedo anticiparme y crear perfiles muy detallados de esas cuentas. Y en series de tiempo, esta es otra área bastante interesante, ya para terminar, que me queda, pues ya me pasé. También se aplica bastante esto del machine learning. Bueno, por último, quería mostrarles, esta es la última diapositiva, estos son algunos proyectos en los que estamos trabajando relacionados con ciencia de datos, en los cuales también están participando estudiantes del programa de posgrado. En particular, pues yo aplico esto en campos de la neurociencia para estudiar procesamientos cognitivos, digamos, procesos cognitivos que son de interés en el aprendizaje de estudiantes, en matemáticas. Hemos podido diferenciar a partir de estas técnicas cómo trabaja el cerebro de una persona antes del razonamiento matemático y después de esa ejecución matemática. Entonces, vemos allí con estas técnicas de visualización claramente de que hay ciertas regiones del cerebro que se activan más que otras, y sobre todo esta región, la frontotemporal, que está ligada con el procesamiento matemático. También lo hemos aplicado a criptomonedas. Estos son, bueno, monedas como Bitcoin, también como precios de activos, y aplicamos técnicas geométricas de similitud para evaluar qué tanto se asemejan o se distancian el comportamiento de los activos. En medio ambiente y energía
alternativas, también aplicando ya esto más que todo técnicas un poco más avanzadas como topología algebraica sobre análisis de datos, pero también hacemos uso allí de las técnicas clásicas de estadística para resumir esa información. Y con eso ya he acabado. Entonces, eso era lo que quería mostrar, cómo la estadística se conecta mucho con estas herramientas modernas denominadas ciencia de datos. Bueno, gracias Andy por tu participación. Lorena, ¿cómo le va, profe? Bueno, Muchísimas gracias, profesor Andy. Interesante su aporte. Bueno, los asistentes, si desean hacer alguna pregunta, pueden hacerlo por medio del chat. Estamos aquí prestos para aclararles todas sus inquietudes. Sabemos que en la región existen varios programas de estadística y nuestro programa se ha robustecido durante todos estos tiempos y se ha diferenciado grandemente de nuestros programas que están alrededor. ¿Tenemos una pregunta? Pedro. Sí. ¿Estadística aplicada? Bueno, sí existe una conexión entre la maestría y la especialización. Tenemos la oportunidad de poder funcionar simultáneamente en lo posible. Por ejemplo, que si hay un curso que está en la maestría y está en la especialización, se puede hacer directamente en la maestría. Entonces, estos cursos en realidad tienen el mismo, ¿cómo te dijera? Si hacemos un curso en la especialización, se puede validar a la maestría. O se puede hacer directamente en la maestría el curso. Y como le vaya al estudiante, así también le funciona el curso. Es decir, se pueden homologar los créditos que se ven en la especialización se pueden homologar directamente a la maestría, o en el caso que también los cursos se pueden hacer directamente en la maestría, en el caso de que esa simultaneidad se pueda dar. Julio, una pregunta. Ana. ¿Cuántos créditos de especialización puedo homologar en la maestría? Bueno, actualmente los cursos grandes, los cursos, como te dijera, voy a poner aquí, no la presentación, sino para recordar un poquito los cursos. Nosotros tenemos cursos de métodos paramétricos, de modelos lineales generalizados, de análisis de datos, de diseños de experimentos, o sea que son los cursos grandes de la maestría se pueden homologar. Hasta ahora directamente se pueden homologar 16 créditos de la especialización a la maestría. Pero en el caso de los cursos que son electivos, tanto de la especialización como la maestría, si hay la posibilidad de que la persona que está en la especialización haga el curso electivo en la maestría, entonces ese directamente se homologa. O sea, 16 créditos de la especialización se homologan directamente. Pero otros cursos que son electivos, que están en la especialización, y electivos que están en la maestría, si el estudiante decide hacerlos en la maestría, se le homologan. Porque en la maestría tienen más créditos que en la especialización. Ok, entendido, profesor. ¿Alguna otra pregunta, asistentes? Bueno, yo les comento también que nosotros tenemos unos cursos que son básicamente como de nivelación. O sea, sabemos que algunos estudiantes están alejados de la academia desde hace tiempo. El programa le ofrece un curso que se llama Computación Estadística y un curso que se llama Álgebra Lineal y Cálculo. Estos dos cursos hacen de que el joven pueda volver otra vez a recordar o pueda, digamos, fundamentarse mejor con las operaciones básicas
tanto en matemáticas como en ciencia de los datos y manejo de software se puede necesitar. Hay que aprender, por ejemplo, a manejar el R, por ejemplo, que es uno de los programas que se usa con mucho poder en el programa. Y bueno, y recordar todo el aparataje matemático que se necesita de cálculo, manejo de integrales, manejo de derivadas, lo mismo que matrices. Todo lo hace, esos cursos se hacen antes de ver los cursos principales de la especialización. ¿Tienes otra pregunta? Bueno, unos minutitos antes de su inquietud. Los dos programas funcionan muy bien, tanto el de la especialización como la maestría en estadística. Nosotros, cuando vemos que el estudiante en verdad sí puede dar en la maestría, uno los invita directamente que se metan a la maestría y a la maestría en estadística. Ok, perfecto. Entonces, bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por su participación, a todos los asistentes, profesor Andy, profesor Julio, muchísimas gracias por su tiempo, por su aporte. Cualquier información adicional pueden comunicarse conmigo. Ya les voy a dejar mi correo electrónico, mi número, para que los asistentes pues puedan aclarar todas sus dudas más adelante. No, y nosotros también estamos en disposición de también ayudarlos a tomar la decisión. Sabemos que no es fácil, o sea, no es fácil para una persona dar ese paso porque es volver a la universidad, es salir de la comodidad, del confort en que uno está. Sabemos que esta es una especialización de las ciencias básicas y las especializaciones de las ciencias básicas no son también fáciles, ¿verdad? Pero ahí tenemos todo un grupo, un equipo con capacidad para colaborarles, para ayudarles. Sabemos que estamos ahora por la coyuntura que tenemos, pero creemos que sí vamos a volver a la presencialidad y en nuestra facultad, en nuestra universidad, tenemos el personal para brindarles toda la asesoría que se necesite. O sea, yo les digo que no les dé temor. Por eso en el comienzo de la charla les dije que teníamos odontólogos que fueron muy buenos, politólogos, psicólogos, médicos, contadores, ingenieros de alimentos, biólogos, como también tuvimos de las ciencias básicas, por ejemplo, tuvimos licenciados en matemáticas, tuvimos matemáticos. Muchos o gran porcentaje de nuestros especialistas están haciendo la maestría en estos momentos. O sea que es fácil pasar de un lado a otro. De manera que... Andy, ¿vas a decir algo? Sí, no, es que es una especialización orientada a la aplicación, de ahí su nombre, es estadística pero aplicada. Entonces, digamos que el enfoque que se le da es muy claro, está bien aterrizado a las aplicaciones. Okay. Perfecto. Muchísimas gracias. Nuevamente, me despido. Que tengan muy buena noche. Ok, muchas gracias. Ok, bueno, chao.